nombre es Percy Santos Apolinario, para quienes no me conocen, y nuevamente desde la plataforma renovada de la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas, Conciliación y Arbitraje, APEC, vamos a realizar una sesión más, o desarrollar sobre todo una sesión más del diplomado especializado en temas de conciliación, pero con mención en los aspectos patrimoniales y comerciales. El día de hoy hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Percy Santos Apolinario, para quienes no me conocen, y nuevamente desde la plataforma renovada de la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas, Conciliación y Arbitraje, APEC, vamos a realizar una sesión más, o desarrollar sobre todo una sesión más del diplomado especializado en temas de conciliación, pero con mención en los aspectos patrimoniales y comerciales. El día de hoy, de acuerdo al temario que tenemos desarrollado en el presente diplomado, toca desarrollar el tema referido a la diferencia entre una transacción y conciliación extrajudicial. Porque siempre que existe un conflicto de intereses, como primera opción, está la posibilidad de superar la controversia que existe entre las partes a través de un entendimiento recíproco, ¿no? Un acuerdo bilateral. Entonces, acudir a una instancia siguiente, como puede ser la vía judicial o el arbitraje, digamos, pasan por una evaluación previa sobre descartar la posibilidad de superar el conflicto de intereses a través del sistema autocompositivo, ¿no? Donde las partes tratan de acercar sus discrepancias, sus diferencias en torno a un determinado tema, y en el momento en que llegan a ese entendimiento, pues se formaliza un instrumento legal que le va a dar calidad de cosa juzgada a ese acuerdo. Entonces, para ello, la ley o el ordenamiento jurídico en su conjunto plantean dos posibilidades, dos herramientas. Uno es la conciliación extrajudicial, sobre el cual seguramente ya han venido hablando bastante en las sesiones anteriores, y por otro lado, la transacción extrajudicial. Entonces, el objetivo de esta sesión básicamente es desarrollar cuál es la diferencia entre una alternativa y otra, y de hecho evaluar qué instrumento me conviene en determinado momento, porque de hecho, para efectos prácticos, ambos mecanismos que permiten resolver conflictos de intereses de manera directa con la parte con quien tienes el conflicto, al final de cuentas tienen el mismo resultado. Pues, se superan los conflictos dándole autoridad de cosa juzgada a los acuerdos que se arriben. Y en ambos casos, efectivamente, se tratan de acuerdos. Queda supeditada la voluntad de las partes vinculadas al conflicto. Pero la diferencia a veces radica de acuerdo al contexto en el que nos encontremos en el conflicto, para ver qué es lo más idóneo u óptimo utilizar en determinado contexto. Entonces, a partir de esa premisa, vamos a abordar todas las diferencias entre ambas alternativas de solución de conflictos de intereses en la vía directa. A ver, para esto brevemente vamos a desarrollar algunas ideas a manera de introducción previas que son necesarias. Por ejemplo, ahí en la presentación podemos ver una indicación referida a tener claramente establecida la diferencia entre una transacción judicial
y una transacción extrajudicial, que a veces genera un poco de confusión. Y esa confusión hace que de pronto no tomemos muchas veces las decisiones procesales, sobre todo de estrategia procesal más adecuada. Porque de lo que se trata es cuando surge un conflicto de intereses, el abogado, sobre todo litigante, o el abogado que funge el rol de un conciliador, tiene que tener bastante claridad sobre estos temas para precisamente plantear una alternativa de solución del conflicto y esta alternativa pues no genere otro tipo de discusión, ¿no? Sino sea la alternativa idónea en el momento indicado. Entonces, más o menos a eso se apunta con el desarrollo de la presente sesión. Entonces, a manera de introducción, vamos a desarrollar cuál es la diferencia entre una transacción judicial y la transacción extrajudicial. Para ello, nos vamos a referir brevemente también al caso de Yanacocha, que es un caso bastante emblemático, que recayó en la casación 1465-2007, Cajamarca, que básicamente es la sentencia que contiene el primer pleno casatorio en materia civil, porque hasta antes de esa sentencia casatoria, pues no se tenía una sentencia a nivel de la Corte Suprema en materia civil que tenga carácter vinculante. Es a partir de esta sentencia que la Corte Suprema ha ido emitiendo con posterioridad nuevos plenos, nuevos precedentes vinculantes. Entonces, este caso nos ayuda un poco. A ver, pero vayamos a lo concreto. ¿Cuál es la diferencia entre una transacción judicial y extrajudicial? Partamos por lo siguiente. En la transacción siempre vamos a hablar de que en cuanto a su naturaleza es un contrato, porque involucra un acuerdo de partes respecto de temas económicos, patrimoniales. En cambio, en la conciliación no se trata de un acuerdo puramente, digamos, contractual, negocial de las partes vinculadas al conflicto, sino involucran de todas maneras la intervención de un tercero, que es el conciliador, que puede, si es una conciliación judicial, ese conciliador, ese tercero es el juez, pero si no es una conciliación judicial, si no es extrajudicial, el conciliador es el tercero autorizado por el Ministerio de Justicia, ¿no? El conciliador extrajudicial. Entonces, en el caso de la conciliación no hay mayor dificultad en cuanto a identificar cuándo estamos en una conciliación judicial y cuándo estamos en una conciliación extrajudicial. Lo que no sucede en relación a la transacción, a veces se confunde. Vamos a brevemente a hacer un caso, a ver, que nos ayude a explicar esto. Imaginemos, por ejemplo, la situación en la cual sucede un accidente de tránsito. Entonces, una persona está conduciendo su vehículo y por cosas que se determinarán en la investigación, termina atropellando a otra. Y entonces sufren daños, cuestiones médicas, tratamiento, rehabilitaciones y todo lo demás. Entonces la víctima hace una cuantificación de todos los daños que ha sufrido, lucro cesante porque ha dejado de trabajar o los negocios que tenía y etc. Daño emergente y lucro cesante hace una cuantificación y tiene un determinado monto. Entonces la víctima le plantea a quien ha ocasionado el accidente que le pague un monto de indemnización. Y en este caso, el conductor del vehículo se niega a pagar esa indemnización porque dice: oye, tú has sido el responsable de este accidente, porque tú has cruzado por un lugar que no era peatonal y has cruzado de manera intempestiva. Entonces ha sido tu actitud, tu conducta la que ha desencadenado finalmente el daño. Entonces tú mismo eres responsable del daño que te has causado, así que no hay de mi parte obligación de pagar alguna indemnización. Entonces ahí tenemos un conflicto de intereses entre una víctima de un accidente de tránsito y el conductor de una unidad vehicular. Ninguno acepta la responsabilidad de que es el autor o el que ha terminado de cometer esta conducta. Entonces, frente a esa discusión, lo más probable es que la víctima del daño evalúe la posibilidad de llegar a un entendimiento directo. En este estadio, cuando todavía no hay proceso judicial, si las partes de mutua intención, de mutua voluntad, se sientan y negocian respecto del monto de la pretensión, imaginemos, la víctima quiere que se le pague $20.000 por todos los daños que se le ha ocasionado, y en su contrapartida el conductor dice: no, yo no te voy a pagar ni un sol, cero.
Entonces tenemos dos extremos en este conflicto. $20.000 por un lado, $0 por otro lado. Esos son los puntos en discordia. Entonces cuando empiezan a negociar, digamos, cada uno va a tener que ceder en algo, ¿no? Entonces de eso se trata la transacción. Se trata de concesiones recíprocas. Entonces la víctima dice, ya de los $20.000 que me corresponde por derecho, voy a reducirte a $10.000. Págame $10.000 y yo me olvido del problema y firmo el acuerdo de transacción cerrando este conflicto con autoridad de cosa juzgada. Y el ocasionante del daño, el conductor, dice, oye, mi posición legal es darte 0. Pero bueno, para no tener que ser demandado, me notifiquen y estar participando en las audiencias, contratar más abogados, para todo el proceso, prefiero firmar el acuerdo. Entonces voy a ceder de $0, voy a ceder a $10.000. Entonces si se dan cuenta, ambas partes están cediendo. Una está cediendo de 20 a 10 y el otro de 0 a 10. De no querer dar absolutamente nada, está aceptando algo. Entonces es una concesión. Entonces, cuando hay concesiones recíprocas de ambas partes, vinculado a aspectos patrimoniales, respecto de cuestiones controvertidas, como es en este caso que acabo de describir, ahí estamos hablando de una transacción extrajudicial. ¿Por qué es extrajudicial? Porque la naturaleza del conflicto todavía no está supeditada a una litis, no ha sido trasladado a un proceso. Todavía la negociación y concesión de recíprocas para formalizar un acuerdo se está dando en la etapa previa al proceso. Entonces todos los conflictos de intereses que las partes los puedan superar mediante este contrato que consiste en la concesión recíproca de los derechos en conflicto, ahí estamos hablando de transacciones extrajudiciales. Sin embargo, ¿qué pasaría si en ese momento, en la negociación, el conductor dice, no te voy a dar nada, sigue cerrándose en su posición y dice, no cedo absolutamente nada, no le da ni un sol? Entonces, a la víctima no le va a quedar otra opción que trasladar esta controversia jurídica al fuero judicial o al fuero arbitraje, como fuere, ¿no? Dependiendo que elija. Si esto es así, el demandado va a ser notificado con la demanda, valga la redundancia, y va a tener derecho a ejercer su derecho de defensa, a contestar, a ofrecer medios probatorios de descargo, para decir que la responsabilidad no la tiene él, sino la propia víctima, porque cruzó intempestivamente por un lugar que no era peatonal. Entonces, ahí se va marcando el conflicto. Pero noten algo. A estas alturas del conflicto de intereses, ya no solamente estamos en la etapa previa al proceso, ya estamos en el estadio judicial, ya estamos al interior de un proceso. Entonces, la litis, los dos polos opuestos del conflicto, ya no están en una etapa previa al proceso, sino forman parte de un proceso. Hay un juez asignado al caso, hay un número de expediente, hay un file, un expediente como tal. Entonces ya estamos hablando de una cuestión litigiosa, porque la controversia ha sido trasladada al seno de un proceso. Ahora la pregunta es, ¿en ese estadio las partes todavía pueden seguir llegando a acuerdos, a negociar, inclusive al margen de que el juez se entere o no? Lo pueden hacer a espaldas del juez. Saliendo del juzgado, las partes nuevamente se cruzan en la calle, se sientan a conversar. Imaginemos, nuevamente, llegan a ese entendimiento de 20.000 bajar a $10.000 y la otra parte de $0 a aceptar $10.000. Formalizan ese acuerdo en un contrato, es una concesión recíproca sobre temas patrimoniales. Nuevamente tendremos una transacción, pero en este estadio, señores, como ya el conflicto depende de un proceso, o sea, ya forma parte de un proceso, ahí estaríamos hablando de una transacción judicial. O sea, es transacción judicial no porque el juez lo haga, sino sigue siendo un contrato suscrito por las partes de manera directa, a espaldas inclusive del juez del proceso, sin su conocimiento, ellos lo hacen de manera directa, y respecto de aquello que transingen, se formaliza el documento, el acuerdo, una minuta, legalizan firmas, y ese documento, como que es una transacción judicial, porque la cuestión sobre la cual hacen concesiones recíprocas ya está supeditado a un proceso. Por eso es que ese acuerdo de transacción lo tienen que presentar al juez para que el juez active el procedimiento de homologación del acuerdo de transacción judicial. Entonces noten algo, la transacción extrajudicial se suscribe por las partes por concesiones recíprocas respecto de temas de libre disponibilidad como son los derechos patrimoniales, pero siempre y cuando lo formalicen en un estadio anterior al proceso. Pero si hay proceso abierto, y es imposible que se pueda generar una transacción extrajudicial, lo único que cabría es la posibilidad de que las partes sigan negociando por su parte, de espaldas al proceso, y de llegar a un entendimiento y de formalizarse el acuerdo, nuevamente, a través de concesiones recíprocas, respecto del tema de libre disponibilidad, que es una cuestión patrimonial. En este caso ya estaríamos hablando de una transacción judicial.
y por consiguiente esa transacción tiene que presentarse al juez competente que viene conociendo la causa para que revise la capacidad de las partes, que no haya habido vicios de la voluntad, o sea, no haya coerción, amenaza, que haya sido espontáneo, ¿no es así? Y sobre todo que los derechos respecto a los cuales se estén haciendo concesiones recíprocas sean de libre disponibilidad, no vulneren normas imperativas de orden público, ni las buenas costumbres, ni nada. Entonces, un acuerdo de esa característica, obviamente al transitar por el procedimiento de homologación, hace que el juez apruebe esa transacción y al aprobarla emite un auto, una resolución judicial. Esa resolución judicial lo que está haciendo es, además de aprobar al acuerdo de transacción judicial, poner fin al proceso. Entonces noten algo, la transacción judicial pone fin a un proceso porque ya hay un proceso judicial activado. En cambio, la transacción extrajudicial no pone fin a ningún proceso alguno porque en el estadio en el que se suscribe no hay proceso judicial abierto. En todo caso, lo que hace es evitar el nacimiento, la generación de un proceso. Es cosa diferente. Pero, teniendo en cuenta esta diferencia de la transacción extrajudicial y judicial, vamos a decir además lo siguiente. Que ambos tipos de transacciones, sea la extrajudicial, sin homologación, simplemente un contrato con firmas legalizadas por las partes que así lo han dispuesto necesario celebrar, tiene calidad de cosa juzgada, como también tiene la calidad de cosa juzgada aquella transacción judicial que ha sido homologada por el juez y que ha puesto fin a un proceso. Y esa interpretación ha sido definida, ha sido establecido precisamente por el pleno casatorio contenido en la casación 1465-2007 Cajamarca, el primer pleno, en materia civil. Un precedente vinculante, un criterio vinculante de ese pleno es las dos transacciones, la extrajudicial y la judicial, para efectos prácticos tienen el mismo efecto, esto es generar calidad de cosa juzgada, con efectos de inmutabilidad, de coercibilidad, de inimpugnabilidad, que son atributos propios de la cosa juzgada. Ahora, pero ¿eso qué tiene que ver con todo lo que estamos hablando? O sea, con el tema central en todo caso, que es diferenciar la conciliación y la transacción. Claro, tiene mucho que ver porque dependiendo del estadio en el cual te encuentres como abogado litigante, por ejemplo, vas a saber si puedes suscribir una conciliación extrajudicial o puedes suscribir un acuerdo de transacción. Porque también a veces las oportunidades para superar un conflicto de intereses se presentan así, en el momento. Y si tú vas a querer, no, vamos a ir a un centro de conciliación necesariamente, hasta que consigas un centro de conciliación, hasta que lo pagues, hasta que te agenden la fecha de la audiencia, hasta ese momento pueden pasar muchas circunstancias. Y en esas muchas circunstancias puedes perder la oportunidad de superar el conflicto de intereses a partir de un acuerdo bilateral inmediato. En ese sentido, las circunstancias exigen un instrumento más expeditivo, más rápido. Entonces la transacción extrajudicial se plantea como una buena alternativa, pero ya sabemos, la transacción extrajudicial se puede usar siempre y cuando ese conflicto de intereses no hubiera generado o dado inicio a un proceso. Porque si hay un proceso ya abierto sobre el conflicto, ya no podemos suscribir una transacción extrajudicial. Lo que tenemos que hacer es una transacción judicial, en el cual no interviene el juez de manera directa, claro que no, intervienen las partes, hacen concesiones recíprocas, formalizan el acuerdo a través de legalización de firmas ante el notario, y esa transacción se la presentan al juez de la causa para que atraviese el procedimiento de homologación y mediante una resolución judicial la homologue. ¿Eso también va a tener calidad de cosa juzgada? Por supuesto que sí, pero tiene una transitabilidad mucho más regulada, si se dan cuenta, en relación a la transacción judicial. La transacción extrajudicial no, es más flexible en cuanto a sus exigencias de formalidad y lo demás para que llegue a tener calidad de cosa juzgada. Ahora, ¿eso es bueno, eso es malo? Lo dejamos para discutirlo en otro diplomado. Aquí lo concreto es de que ya existe un precedente vinculante que ha establecido que las dos transacciones para efectos prácticos valen lo mismo. Así que mayor discusión sobre ello no hay. Ahora, podríamos discutir el tema, pero ya en otro plano, ¿no? En el plano valorativo. ¿Es conveniente que tengan el mismo valor? Porque en uno hay una homologación, el juez controla su contenido, la libre disponibilidad de derechos involucrados y todo lo demás. Pero en la transacción extrajudicial no hay ningún control. Pueden llegar a acuerdos, esas transacciones de las partes pueden contener acuerdos
evidente o manifiestamente nulos, y ahí nos generamos una controversia. A pesar de ello, ¿va a tener calidad de cosa juzgada? Como les decía, es una discusión que se dejará para otro momento, pero por lo pronto, para efectos prácticos, ambas transacciones tienen el mismo peso legal, aunque uno tiene mayor exigencia en cuanto a los controles, ¿no?, de su contenido y forma. Ahora bien, sigamos en la idea. Entonces, ese es el objetivo número uno. Tener clara diferencia entre una transacción extrajudicial y judicial. Ahora bien, una cuestión adicional, o en todo caso, ya pasemos al siguiente punto, el cual era de hecho es el central, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias entonces, a partir de tener en cuenta esta premisa que hemos desarrollado hasta ahora, entre una conciliación extrajudicial y una transacción extrajudicial? Partiendo de la premisa de que los dos tienen calidad de cosa juzgada. En la transacción extrajudicial estamos hablando de un contrato donde intervienen las partes involucradas en el conflicto, se hacen concesiones recíprocas respecto de derechos patrimoniales, de libre disponibilidad. Ahí hay una pequeña tingencia que tendríamos que realizar. ¿Por qué? Porque la transacción extrajudicial, y precisamente ahí vamos al primer criterio de la diferencia, que en la presentación pueden ver como literal la amplitud del contenido. Es un factor que ayuda a distinguir entre una conciliación extrajudicial y una transacción extrajudicial. ¿Por qué? Porque mientras que en la conciliación, el acuerdo de las partes que tienen interés de formalizar, superar el conflicto en esta alternativa, puede ser sobre aspectos de derecho patrimonial, también pueden conciliar aspectos no patrimoniales, vinculados, pero que también la ley permite conciliar, como puede ser la tenencia de un hijo, por ejemplo, o el régimen de visitas de un menor de edad ante derivado de un proceso de divorcio. Entonces son estas situaciones lo que nos hace plantear como una diferencia importante entre la conciliación, es que su amplitud es mayor, abarca no solamente los temas patrimoniales, económicos, de libre disponibilidad, sino también aquellos temas de carácter extrapatrimonial, siempre y cuando la ley permita la posibilidad de que se arriben a acuerdos, como son temas de régimen de visitas, patria potestad, tenencia y otras cuestiones que no son de carácter eminentemente económico, pero la ley permite conciliar. Es algo que nunca va a pasar con la transacción extrajudicial, porque la transacción extrajudicial, en cuanto a su contenido, siempre va a versar y debería versar única y exclusivamente respecto de temas patrimoniales, económicos, de libre disponibilidad. No entran otros temas que no sean de libre y entera disponibilidad. Entonces, ese es un factor que nos ayuda a diferenciar a la transacción extrajudicial con la conciliación. Pero sigamos en el desarrollo. También en cuanto a la formalidad hay otra diferencia. ¿Por qué? Porque la transacción extrajudicial, para tener mérito ejecutivo y por ende calidad de una sentencia, en caso de incumplimiento de su contenido, se puede iniciar un proceso único de ejecución para exigirle al juez que ordene el cumplimiento del acuerdo de conciliación, la transacción. Basta que el acuerdo esté formalizado con minuta con firmas legalizadas. Es el requisito mínimo. Si gustan, las partes lo pueden formalizar por escritura pública también, seguramente, pero el requisito mínimo indispensable para que tenga ese mérito ejecutivo es que por lo menos tenga la legalización de firma. Eso en cuanto a la formalidad respecto a la transacción. En cambio, en la conciliación la formalidad es más exigente. No basta que sea un acuerdo donde las partes efectivamente confirmen de que están de acuerdo con los puntos que están negociando y arribando en la conciliación, sino además, y sobre todo, la formalidad exige que sea en un acta con determinadas exigencias, donde se enumere el monto de la pretensión, o en qué ha consistido la pretensión, cuándo se ha presentado la solicitud de conciliación, tiene plazos entre una audiencia y otra audiencia, entre las sesiones de las audiencias de conciliación extrajudicial hay un plazo máximo, un plazo mínimo, entonces está regulado, hay formalidades, y no cualquiera puede formalizar estos acuerdos, lo tiene que hacer un conciliador extrajudicial autorizado por el Ministerio de Justicia. Entonces, el contenido de la conciliación extrajudicial en cuanto a la formalidad, como podemos ver, tiene mayores exigencias que la transacción extrajudicial, del cual mínimamente basta que se tenga la legalización de firmas de los intervinientes.
como tercer punto diferenciador, de hecho también importante, es aquel que se refiere a las reglas para la ejecución. Tanto en la conciliación extrajudicial como en la transacción extrajudicial, las reglas para ejecutar estos títulos tienen alcance diferente. A ver, ¿cómo así? Claro, porque si de pronto yo tengo un acuerdo de conciliación, debidamente contenido en un acta, con toda la formalidad que la ley exige, ese documento, en términos procesales, el artículo 688 específicamente, el Código Procesal Civil, establece que es un título ejecutivo de naturaleza extrajudicial. Extrajudicial. En cambio, o en todo caso, también el acuerdo de transacción extrajudicial con firmas legalizadas, por sí mismo, tiene también mérito ejecutivo. En caso de incumplimiento de los acuerdos contenidos en este negocio, el acreedor tiene derecho también a promover un proceso único de ejecución, que se supone es el proceso más expeditivo para exigir el cumplimiento de los acuerdos contenidos en la transacción. Entonces también tiene mérito ejecutivo. Entonces, en cuanto a la condición de la conciliación extrajudicial y la transacción extrajudicial, ahí más bien anotaríamos una similitud en cuanto a que los dos tienen mérito ejecutivo. Sirven para que el acreedor que tiene un derecho reconocido, tanto en la conciliación judicial como en la transacción, puedan exigir la satisfacción o el cumplimiento de esa prestación en un proceso más expeditivo, que es el proceso único de ejecución. Que a diferencia de la transacción judicial que dijimos, tiene que atravesar un procedimiento de homologación, el juez lo homologa, lo aprueba, emite una resolución judicial, y es la resolución judicial la que tiene calidad de cosa juzgada, y es esa resolución judicial la que tiene mérito ejecutivo, pero en este caso en particular, el mérito ejecutivo ya no es como título ejecutivo extrajudicial, no, en absoluto, es un título ejecutivo judicial. Y que sea un título ejecutivo judicial, a diferencia del acta de conciliación extrajudicial o de la transacción extrajudicial que hemos desarrollado hace unos minutos, tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque dentro del proceso único de ejecución, regulado por el 688 del Código Procesal Civil en adelante, las reglas dentro de ese proceso único de ejecución varían dependiendo la naturaleza del título. Si es un título ejecutivo extrajudicial, hay mayores causales de contradicción, más medios probatorios por ofrecer, documentos, peritos, declaraciones de parte. Podría haber una audiencia única en ese proceso único de ejecución. El de ejecutado puede plantear excepciones, defensas previas, hay causales de contradicción, son como 6. En cambio, cuando en el proceso único de ejecución vas a ejecutar un título ejecutivo judicial, que sería el acuerdo de transacción judicial homologado y aprobado por un juez, en ese caso en particular, las reglas son distintas. ¿Por qué? Porque el ejecutado no puede plantear excepciones, no puede plantear defensas previas. Las causales de contradicción apenas son 2, a diferencia de los 6 que son en el proceso único de ejecutivo o de ejecución con títulos ejecutivos extrajudiciales. Entonces, además, en la misma línea de ideas, podríamos decir que cuando se ejecuta un título ejecutivo judicial, que vienen a ser las transacciones judiciales, no hay necesidad de que se lleve a cabo una audiencia única. ¿Por qué? Porque el único medio probatorio que las partes pueden ofrecer son los documentos. Entonces la actividad probatoria también está comprimida, restringida. Entonces son procesos mucho más expeditivos que aquellos procesos únicos de ejecución con títulos ejecutivos extrajudiciales, donde encajarían en todo caso el acta de conciliación extrajudicial y la transacción extrajudicial. En cambio, en el proceso más expeditivo, más restringido, más regulado, es el proceso único de ejecución con título de ejecución judicial, que en ese caso aplicaría para aquellos acuerdos de transacción judicial. No se olviden, acuerdos que las partes han arribado los mismos en el seno de un proceso y que ha sido presentado para que un juez, el juez de la causa, homologue ese acuerdo. Entonces, amigos, eso es lo que podríamos comentar como consideraciones necesarias y también como criterios diferenciadores entre una transacción extrajudicial y una conciliación extrajudicial también. Siguiendo la línea del tema que venimos desarrollando,
En la presentación tenemos una pregunta. Nos dicen, ¿puede contener un acuerdo de conciliación, o sea, extrajudicial, claro está? A ver, la pregunta está mal planteada, en todo caso la voy a reformular para que se lea mejor. Sería, ¿un acuerdo de conciliación extrajudicial puede contener a una transacción extrajudicial? Esa sería la pregunta. Es como que uno subsume al otro, es decir, yo tengo un acta de conciliación extrajudicial y hemos llegado a un acuerdo con la otra parte del conflicto, pero en el contenido de ese acuerdo de conciliación extrajudicial en realidad se esconde un acuerdo de transacción extrajudicial. ¿Cómo es esto? ¿Es posible? ¿Es viable? La respuesta es sí, sí es posible. ¿Por qué? Y ahora lo vamos a desarrollar brevemente. A ver. No se olviden que el acuerdo de transacción, sea judicial o sea extrajudicial, sea cual fuere, siempre va a consistir en concesiones recíprocas de las partes respecto de temas pecuniarios, patrimoniales, económicos, que son de libre disponibilidad. Entonces, si eso es así, el punto es, ¿qué pasaría si las partes, citando el ejemplo con el cual comencé esta transmisión hace varios minutos, del accidente de tránsito? Una persona es atropellada por otra y dice, no, he sufrido daños y quiero que me pagues indemnización $20.000. Y el conductor dice, no te voy a pagar nada porque tú has cruzado intempestivamente por un lugar que no era peatonal y eso ocasionado el accidente, así que no te debo nada. Entonces tenemos la controversia, uno que quiere $20.000 y el otro que quiere pagar cero. Ese es el punto de partida. Entonces, las partes pueden decidir concesiones recíprocas, ya yo de 20 renuncio y quiero 10. Tú de 0 renuncias y aceptas 10. Los dos pierden, hacen concesiones recíprocas, pero a su vez los dos ganan, porque están resolviendo un conflicto y evitándose mayores costos derivados por las otras razones. Pero en ese contexto en específico, el acuerdo sería un contrato y sería una transacción extrajudicial, porque todavía no hay proceso abierto. Pero si ese mismo acuerdo no lo hubieran logrado por sí mismos, sino lo hubieran logrado porque el conciliador dentro de la conciliación extrajudicial lo propone como fórmula conciliatoria, le dice, a ver tú, ¿por qué estás pidiendo esta conciliación? Porque quiero que me pague $20.000 de indemnización. ¿Y tú por qué estás siendo invitado en esta audiencia de conciliación? Porque no quiero pagar nada. Él me pide $20.000 y no quiero pagar nada. Entonces yo converso con los dos, escucho sus argumentos y le digo, señor, yo les propongo que usted de 20 reduzca a $10.000 y usted, señor, para evitarse tener procesos judiciales y todo lo demás, y estrés, ir a audiencias, citaciones y todo lo demás, acepte el pago no de los $20.000, de los $10.000. Pague $5.000 al contado y los otros $5.000 lo va a pagar 1.000 en cuotas mensuales. ¿Qué le parece? Y las cuotas mensuales van a ser de 40 días. Entonces, ¿usted qué está de acuerdo? Entonces, producto de ello, también en el fondo, lo que está haciendo el conciliador extrajudicial es combinándolos, invitando a que las partes que están sometidas al fuero de conciliación extrajudicial hagan concesiones recíprocas entre ellas respecto del derecho que está planteando como conflicto, como controversia. Si se dan cuenta, el conciliador lo que está utilizando como herramienta, como instrumento de negociación dentro de la conciliación extrajudicial es la transacción extrajudicial, porque los está invitando a que respecto del tema de libre disponibilidad, que es patrimonial, que es su controversia, se hagan concesiones recíprocas y a través de ello formalicen un acuerdo de conciliación. Pero en suma, entre líneas, ¿qué estamos identificando en esa negociación? Que en el fondo se trata de un acuerdo de transacción, solo que no lo están negociando las partes directamente, sino lo están concretando o están llegando a ese punto porque hay un tercero que les está proponiendo esa alternativa y ellos están adhiriéndose a ese planteamiento, a esa propuesta. Entonces, amigos, esa sería la respuesta a la pregunta que tenemos en la presentación. Dentro de la conciliación extrajudicial, claramente, las partes pueden negociar fórmulas que a su vez pueden comprender acuerdos de transacciones extrajudiciales. Pero claro, en ese momento, el acuerdo no se va a llamar transacción extrajudicial, aunque sabemos que en el fondo eso es. Se va a llamar simplemente
acuerdo de conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque está contenida en un acta que ha sido formalizada por un conciliador extrajudicial. Pero en el fondo nosotros sabemos que la naturaleza de ese negocio, de ese acuerdo al cual han arribado las partes en conflicto, es una transacción extrajudicial. Bien amigos, espero se haya quedado claro esta primera parte. Y ahora vamos a abarcar otro ítem dentro del tema que nos convoca. Y de hecho es importante analizarlo, abarcarlo, porque si no se tiene claridad sobre estos temas, a veces se terminan cometiendo errores garrafales dentro del litigio o dentro del diseño de la estrategia procesal en general. Entonces amigos, lo que vamos a hacer ahora es un poco comentar acerca de la diferencia que existe entre una transacción parcial y una transacción total. ¿Sí? Eso es importante. ¿Cuándo estamos hablando de una transacción parcial y cuándo estamos hablando de una transacción total? A ver. Esas figuras están reguladas específicamente en el artículo 1188, la transacción total, y en el 1189 está la transacción parcial del Código Civil. ¿Y por qué es importante que hagamos un comentario sobre este tema? Porque de hecho tenemos una sentencia bastante emblemática que recayó sobre el caso Utopía, la casación 2667-2010 Lima, que es una casación en la cual se resuelven aspectos civiles derivados de esa tragedia que fue de público conocimiento. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco rescatar los errores que se cometieron en las transacciones que se firmaron en ese caso, que motivaron la emisión de la casación 2667-2010 Lima, y que nos podría servir en el presente. Algunas lecciones jurídicas en torno a la transacción parcial y en torno a la transacción total. Y luego vamos a trasladar ese aprendizaje, en todo caso, también al fuero de una conciliación extrajudicial. ¿Por qué? Porque ya dijimos, dentro de la conciliación extrajudicial, el acuerdo al que arriban las partes puede consistir, por su naturaleza, en una transacción. Y ahí también habría que ver si esa transacción es parcial o es total. Y todas las implicancias que vamos a comentar a continuación. A ver, ¿cuál sería el punto de partida? De hecho, la transacción parcial y total solo tiene sentido cuando existen varios deudores. Es decir, existe un acreedor y existe un deudor, pero además de ese deudor, otros deudores. Y la relación que vincula a todos los deudores es el de solidaridad. Entonces, eso es el punto de partida. Si tienes un acreedor, un deudor, ahí no puedes hablar de transacción parcial ni total. Simplemente hablas de transacción o judicial o extrajudicial. Pero si tenemos a varios deudores y tenemos a un solo acreedor, y el acreedor suscribe un acuerdo de transacción con uno de ellos, esa transacción que suscribe con uno de ellos puede ser total o puede ser parcial. Y a partir de ahí se desencadenan algunas consecuencias, que es lo que vamos a repasar a continuación. A ver. Entendamos lo siguiente, a ver. En el ejemplo que de pronto a ver, pensemos en otro para refrescar un poco la información. Imaginemos este caso. Dos personas, Juan y Pedro. Juan y Pedro se acercan hacia mi persona y me piden un préstamo de dinero. Entonces yo les digo, perfecto, no hay problema, les voy a dar el préstamo. Y a cada uno le presto 100 soles, 100 soles. Yo soy el acreedor de 200 soles. Y además establecemos en el contrato de que yo le estoy prestando a cada uno 100 soles, pero los dos frente a mí se obligan de manera solidaria. ¿Eso qué quiere decir? Que a mí me deben en total 200, y esos 200 yo los puedo exigir a Juan o se los puedo exigir a Pedro.
Es mi derecho. Como yo le puedo exigir a cada uno 100, también tengo el derecho de exigirle a cualquiera de los dos los 200. Por eso son deudores solidarios. Entonces ese es mi derecho. Ahora bien, ¿qué sucede? Sucede que ninguno me paga. Entonces yo los agoto toda la vía previa y los demando pues, al Poder Judicial. Entonces ya estamos en proceso. Entonces yo soy el acreedor demandante y tengo a mis dos deudores, Juan y Pedro, en el proceso como demandado. Y ya dijimos que cuando una controversia se traslada al seno de un proceso, ya no cabe espacio para hablar de una transacción extrajudicial, sino para hablar solamente de una transacción judicial, porque la controversia ya está supeditada a una litis. En ese caso en particular, cuando ya se plantea el caso de esa manera, el punto es el siguiente. La posibilidad que existe de que uno de los deudores solidarios le plantee una propuesta de entendimiento, de negociación al demandante. Entonces imaginemos que Juan se acerca a mí como acreedor y me dice, estoy dispuesto a pagarte, yo no quiero seguir con este proceso judicial. Entonces yo también estoy dispuesto a escucharlo y negociar con él. O sea, ahí se abre una posibilidad. Yo le digo, ¿qué quieres celebrar conmigo? ¿Una transacción total? O sea, ¿una transacción judicial total o una transacción judicial parcial? Entonces su abogado me va a decir, ¿pero qué es eso? Ajá, entonces qué importante es que conozcamos estos conceptos para ver la importancia del mismo. En ese mismo sentido, yo le diré, ¿no? Ya, mira, si hacemos una transacción total, la negociación que vamos a hacer tú y yo va a ser respecto de los 200 soles, el monto total de la deuda. Como la deuda es de 200, entonces yo voy a decir, mira, de los 200 te voy a aceptar 150 soles. Y yo estoy reduciendo mi pretensión de 200 a 150. Y tú, ¿no es cierto?, de la posición 1 de 0, estás aceptando 150. Oye, pero mi deuda solo es 100. Sí, tu deuda es 100, pero como te has obligado solidariamente, en realidad tu deuda es 200. 100 tuyos y los 100 del otro. Porque yo le puedo exigir a cualquiera los 200. Ah, ya, perfecto, entonces 150. Y después tú repetirás contra tu codeudor solidario. Dirás, mira, he pagado 150, devuélveme la mitad de los 150, o en todo caso, devuélveme el importe que tú inicialmente te obligaste. ¿A cuánto estaba obligado inicialmente Pedro? A 100. Entonces, Juan, como está llegando al acuerdo conmigo con 150, Juan tiene el derecho a repetir contra Pedro. Y Pedro tiene dos opciones de cómo reaccionar frente a su deudor, a su codeudor solidario que hizo un acuerdo a sus espaldas. Puede decir, me adhiero a tu acuerdo y por ende te reconozco la mitad de lo que tú has pagado, y si has pagado 150 te reconozco la mitad, o en todo caso se niega, como has actuado a mis espaldas, yo no estoy de acuerdo a aceptar los términos de tu negociación. Entonces, yo solo reconozco lo que yo estaba obligado inicialmente en el acuerdo. ¿Y cuánto era? Por el monto total de su deuda, los 100. Entonces, eso depende de Pedro, pero en el caso. Pero lo más lógico es que se adhiera al término que ha obtenido en negociación Juan, porque es un monto menor. Pero así como Juan ha obtenido un monto menor, puede que el monto puede ser superior a los 200, con intereses, penalidades, indemnización. Y en ese caso Juan podría no aceptar el monto menor, sino responder únicamente en repetición por el monto de su deuda original. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es, regresando al primer plano, si Juan está negociando conmigo y quedamos en 150, ambos hemos hecho concesiones recíprocas sobre temas patrimoniales de libre disponibilidad, pero aquí está lo relevante. Esa sería una transacción total, porque estamos negociando sobre el importe total de la deuda. Y no solo eso, sino que además el deudor está respondiendo frente a mí y negociando sobre el monto total de la deuda respecto del cual él tiene el vínculo de solidaridad. O sea, manteniendo el vínculo de solidaridad. Entonces, presentamos esa transacción al juez, el juez la homologa, la aprueba y pone fin al proceso. Y pone fin al proceso no solo respecto de Juan, sino también respecto de Pedro, respecto de los dos. ¿Por qué? Porque es una transacción total. Esa es la particularidad de una transacción total. Pone fin al proceso respecto de todos los codemandados, los codeudores demandados. En cambio, si Juan se acerca hacia mí y me dice, yo no tengo interés en suscribir una transacción total,
porque no puedo negociar sobre los 200, porque mi deuda solo es 100, y tú lo sabes. Claro, yo sé, en la relación interna de ellos, es que cada uno me debe 100, solo que yo como parte de mi garantía pedí que los dos se obliguen frente a mí de manera solidaria. Pero esa garantía, yo como acreedor, ¿puedo renunciar a esa posición de ventaja o no? La respuesta es sí, yo puedo renunciar. Y si renuncio a la solidaridad, mis deudores, ¿cómo quedan? Uno me debe 100 y el otro me debe 100. Entonces, al renunciar al beneficio de la solidaridad, me quedo con Juan, que solo me debe 100. Y sobre el monto de 100 negociamos. Y sobre esa negociación quedamos en 80. En ese caso, el acuerdo de transacción que estoy formalizando con Juan es de carácter parcial, porque estoy renunciando a mi beneficio de solidaridad, estoy levantando el velo de la solidaridad, estoy identificando la parte específica de lo que me debe Juan, y sobre ese importe estamos negociando, y hacemos concesiones recíprocas y transigimos en un monto, 80. En ese caso, ese acuerdo de transacción se la presentamos al juez para que lo homologue, el juez homologa y pone fin al proceso, pero solamente respecto de Juan. Y Juan sale del proceso, pero yo el proceso lo voy a seguir contra Pedro, porque su transacción ha sido parcial, la de Juan, y hemos tratado solamente su problema respecto a su monto específico de la deuda, luego de levantado y liberado el beneficio de la solidaridad, ¿se dan cuenta? Entonces es una cuestión muy específica, muy detallada, algo que por cierto en el caso Utopía, en materia de indemnización no se hizo mal. Es decir, en el caso Utopía, unos padres pedían el pago de una indemnización por daños y perjuicios y había como 7 codemandados. La discoteca, el administrador, los accionistas, la municipalidad, el seguro, habían varios codemandados. El tema es que los demandantes arriban a un acuerdo de transacción con uno de los codemandados, el seguro, quería pagar el monto de la póliza, y al momento de hacer esa transacción cometen el error de no especificar si era transacción parcial o total. Entonces, algunos jueces, porque como el mismo abogado defendía a todos los padres de las víctimas, inició varios procesos de indemnización. Entonces, ese acuerdo de transacción se presentó con todos los demás procesos también, con el seguro. Y ese acuerdo de transacción, así suscrito, como no se cumplió con la rigurosidad que plantea la transacción parcial, se negoció de manera general, abierta, por el monto total de la pretensión, y terminó ocasionando que algunos jueces entendieran que se trata de una transacción total y ponga fin al proceso respecto de los 6 codemandados restantes. Otros jueces decían no, solamente es una transacción parcial y ponía fin al proceso respecto de uno y continuaba el proceso con los otros 6. Y así, eso generó la ambigüedad de la redacción de la transacción, porque no se tenía claro si era una transacción parcial o total. Pero ahora si tú me dices, producto de la lectura, de su análisis, del contenido, ¿qué tipo de transacción era? Era una total. Y lo más probable es que el abogado ni las partes han querido hacer eso. Es por error del abogado que formaliza al final, ayuda a formalizar en todo caso la transacción que no hizo adecuadamente la transacción parcial. Porque para que una transacción sea parcial, primero tienes que identificar cuál es el monto de deuda independiente de cada deudor solidario. El acreedor tiene que renunciar al beneficio de solidaridad, identificar el monto específico de la deuda de uno de los codeudores solidarios con el que se va a formalizar la transacción y sobre esa base transigir. Eso es lo que no se hizo en el caso Utopía y eso es lo que generó distintos formas de interpretación de la transacción y terminó llevando a que en paralelo lleguen los casos a la Corte Suprema por la controversia que se generó. Entonces, ese es el aprendizaje que nos da este caso y a manera de conclusión de esta idea vamos a decir: si vamos a hacer una transacción total o parcial, eso se da siempre y cuando existen varios deudores solidarios. Y cuando existen deudores solidarios, el acreedor le puede exigir el monto total de la deuda a cualquiera de los dos. Pero si quiere hacer una transacción parcial, quiere negociar con uno de ellos, lo que tiene que hacer es renunciar al beneficio de solidaridad, identificar el monto de la deuda específica de ese deudor con el que va a negociar y sobre ese importe negocia. Ahí su transacción es como que aislado, solamente libera a ese sujeto con el cual está transigiendo. Pero si no haces nada de eso, no renuncias al beneficio de la solidaridad y negocias de manera directa con uno de los codeudores solidarios por el monto total de la deuda, aunque renuncies al 90% y al 10%, desgraciadamente estás liberando automáticamente a todos los demás codeudores solidarios. Entonces mucho cuidado con ese aspecto de la transacción. Pero bueno, la pregunta de fondo es, Percy, ¿para qué hemos desarrollado la diferencia en una transacción total o parcial? ¿Por qué? Porque esa transacción total y parcial no solamente se puede suscribir en el seno de un proceso judicial, como parte de una transacción judicial,
sino también las transacciones extrajudiciales, aquellas que se suscriben antes del proceso, las transacciones extrajudiciales, también pueden ser de carácter parcial o también pueden ser de carácter total. Y sobre eso, si haces una transacción parcial, extrajudicial, parcial, acabas el problema respecto de uno de los deudores solidarios, pero el proceso continúa con los demás. Presentas la demanda contra el resto y al juez le cuentas que has llevado una transacción parcial con uno de los codeudores solidarios, pero tiene que tener toda la rigurosidad que plantea la transacción extrajudicial parcial. Si lo haces mal, vas a tener un problema de cuestionamiento de la legitimidad para obrar. Si deben ser demandados todos, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas. Ahora bien, dicho esto, la pregunta que nos planteamos en la presentación, ¿los criterios de la transacción parcial o total también rigen para la conciliación extrajudicial? La respuesta es por supuesto que sí. Lo que acabamos de hablar tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque se imaginan, ustedes son los conciliadores extrajudiciales, están en plena negociación y tienen un acreedor y tienen a dos deudores solidarios. Y uno de ellos quiere arribar a un acuerdo, pero uno de los deudores solidarios quiere arribar a un acuerdo, pero solo él, no lo quiere liberar al otro. Y el acreedor también está dispuesto a aceptar lo que él quiera ofrecer. Y no quieren perjudicar su derecho de cobranza respecto del otro, ni el otro tampoco quiere liberar involuntariamente al codeudor que no quiere llegar a ningún tipo de acuerdo. En ese caso la forma de aplicar es la transacción parcial. Y para ello tienes que aplicar la fórmula que hemos descrito hace unos minutos. Y si de pronto uno de los deudores solidarios dice, ya yo me arreglo el problema con los demás, pero yo quiero superar este acuerdo porque me genera mucho escándalo, afecta mi imagen, no sé, mi reputación, yo como codeudor solidario quiero resolver el problema de una vez definitiva y para todos los demás codeudores solidarios, porque son mis familiares. En ese caso, como conciliador, ¿qué fórmula aplicas? La transacción total. Y con eso resuelves el problema para todos. Caso cerrado, no hay proceso. Esa es la importancia de por qué familiarizarnos con estos conceptos de la transacción parcial, total, transacción extrajudicial, transacción judicial y finalmente conciliación. Porque el conciliador, en la medida en que maneje todos estos conceptos, al momento de plantear propuestas de acercamiento, entendimiento en el seno de la audiencia de conciliación extrajudicial, va a tener mayores herramientas para persuadir a las partes, para acercar de manera más eficiente sus intereses que desde el inicio se encuentran completamente contrapuestos. De eso se trata, amigos. Entonces, espero haya quedado bastante claro el objetivo de la presente sesión, que era más o menos desarrollar la diferencia en la transacción extrajudicial y conciliación, pero además ver la utilidad práctica de manejar los conceptos de cada una de las figuras, sus especificidades, para efectos de saberlos utilizar en el momento correcto y utilizarlos de manera correcta también, ¿no? De eso se trata. Bien, amigos, con ello yo he terminado la presente transmisión. Espero se haya entendido nuevamente y cualquier pregunta que tengan a bien formular, si es que no lo están haciendo ahora, lo pueden hacer ahí en la presentación, ahí está mi nombre completo y ahí tienen mi correo electrónico. Encantado de poder atender sus consultas. Sin más, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente sesión.